La vejez, la senectud, la tercera edad son conceptos que siempre han sido relevantes en cualquier sociedad, aunque estos hayan ido adquiriendo matices en función de su repercusión en el desarrollo de la propia comunidad. Así, esta etapa del ciclo vital ha sido comúnmente asociada a la experiencia y a la sabiduría, pero también al agotamiento y a la resignación ante el desenlace de la vida. Como estos, cientos de atributos son aplicables. Lo cierto es que en nuestra sociedad el envejecimiento se ha restringido a las funciones deficitarias, considerándolo un declive, un deterioro de múltiples capacidades y procesos. Sin embargo, son más que conocidas las cifras demográficas que nos muestran que hoy en día la simbólica frontera de los 65 años nos emplaza como media a más de una década de vida por delante, que puede y debe ser vivida como una etapa tan plena como cualquiera de las que le antecedieron. Esta realidad, que se ha hecho patente a partir del pasado siglo y atañe a la propia estructura de la sociedad y profundamente a las expectativas de la propia vida humana. Yo creo que ya ha pasado a la historia ese planteamiento rígido de etapa educativa, etapa productiva, etapa improductiva, por no decir de inutilidad, que era la vejez. Yo creo que todo eso ahora en este momento se trastoca porque hay mucha menos gente joven, porque la formación es un periodo en este momento muchísimo más largo, y no solamente eso, sino porque abre posibilidades y las está abriendo de una manera pues también casi inesperada, la formación de personas mayores, por ejemplo. Pero además es que la etapa productiva también ha cambiado, ¿no? La gente accede sobre todo a trabajos digamos que más estables muchísimo más tarde, y en principio no parece lógico que se jubile muchísimo antes. En España, según datos del año 2002, 7,5 millones de personas superan los 65 años de edad, y de ellos 1,5 millones de personas están por encima de los 80 años. Las pirámides demográficas nos dicen que la sociedad envejece, y eso tiene repercusiones evidentes en las propias estructuras sociales, como las familias. Yo creo que los elementos de análisis son, en primer lugar, los modelos de convivencia. Esto de que las familias, las generaciones vivan juntas, pues es una situación a extinguir prácticamente, es decir, que la tendencia es que las diferentes generaciones vivan separadamente, y por lo tanto los mayores no van a vivir con sus hijos, no son sus deseos tampoco, no son sus expectativas. El segundo elemento de análisis social es el papel de las mujeres. Las mujeres hemos sido y somos las cuidadoras por excelencia. En una investigación que acabamos de repetir ahora, entre el año 94 y 2004, es decir, 10 años de diferencia, prácticamente no ha cambiado el papel de las mujeres como cuidadoras, lo cual pues es una sorpresa. Yo no sé si hay que decir que es una sorpresa agradable o desagradable, fundamentalmente porque los datos nos indican que se comparte poco el cuidado todavía. En este sentido, el panorama no difiere del de hace 10 o 15 años. Los problemas que pueden aparecer en el contexto familiar quizás se agravan en las edades más avanzadas, en las que la fragilidad y la dependencia se acentúan. No se debe obviar que en nuestro entorno cada vez son más las personas que superan incluso los 90 años. Quizás la consecuencia más preocupante que puede tener el envejecimiento de la población en este momento no es ese gran número de personas que en principio se jubilan y que parece que no tienen nada que hacer. Cada vez tienen más que hacer, cada vez hay más posibilidades de emplear el tiempo de una manera productiva, remunerada o no remunerada, depende, porque yo creo que eso también es cada vez más compatible, pero el problema más importante es cuando las personas se hacen muy mayores. Lógicamente, el envejecimiento de la población genera el que haya un número muy importante de mayores de 80 años, que entonces es una población con un grado de fragilidad importante. En el momento en que esas personas empiezan a necesitar ayuda de otra persona, es decir, entran en situación de dependencia, ahí es cuando realmente se trastoca bastante el panorama de respuestas que la sociedad daba hasta hace nada y debe de dar en el futuro. En este punto, la intervención de las administraciones es crucial a través de los servicios sociales. El Estado, las comunidades autónomas y municipios elaboran sus propios planes de actuación en este sentido, con la intención de mejorar la calidad de vida de los mayores y también la de su familia.
El gasto público español en este sentido es de los más bajos de la Unión Europea. Los servicios para atender y para hacerse cargo de las situaciones de dependencia en personas mayores y no mayores, ¿no? Y yo creo que en eso estamos en este momento, ¿no? Pues yo creo que en este momento está abierto y en pleno debate la formulación, el diseño de un sistema de protección a la dependencia, de un sistema que va a tener una base pública, esperemos, que debe de tener una base pública y que en principio pues haría frente a las necesidades sobre todo de atención domiciliaria, de atención residencial, de centros de día, de teleasistencia, es decir, de toda una gama de servicios para que las personas puedan vivir con dignidad y complementar el apoyo familiar con servicios públicos. La realidad social del envejecimiento atañe a otros sectores, puesto que las necesidades y costumbres de las personas de mayor edad han variado al ritmo del resto. Así, el ocio, la moda e incluso la comunicación están presentes en su día a día con una considerable incidencia. Está el negocio inmobiliario, por una parte, que se traduce en residencias, pero también se traduce en otras alternativas, digamos que mucho más amables, ¿no? Dirigidas sobre todo a personas mayores autónomas, ¿no? Que es pues la casita en la playa, la urbanización con servicios, toda esa alternativa inmobiliaria para jubilados, fuertísima. Luego está también digamos que toda la línea de consumo tradicional que en este momento empieza a desarrollarse clarísimamente, que tiene que ver con la cosmética, por ejemplo, ¿no? Yo creo que en este momento pues, hay un desarrollo fuertísimo de cosmética para personas mayores, de productos que además son bastante caros y que sus consumidores son mujeres y también hombres en mucha menor cantidad, pero que son consumidores número uno. Y luego en la moda. Y la moda yo creo que tiene un papel importantísimo en el desarrollo de toda una línea de imagen diferente de las personas mayores. Al margen de estas, entre comillas, imposiciones de los tiempos modernos pulsadas por la sociología, el envejecimiento se impone especialmente en el terreno psicológico como una nueva etapa vital que se manifiesta especialmente en modificaciones psicoafectivas. Los especialistas en geriatría nos dicen que la forma de afrontar la vejez depende en gran parte de la aceptación de la vida anterior y que es un reto individual, probablemente la mayor tarea de desarrollo de la vida, ya que se van a producir cambios individuales, relacionales y ocupacionales. Lo primero habría como que enmarcar un poco lo que es el envejecimiento tal y como se contempla ahora, ¿no? En el pasado, quizás desde una perspectiva más biológica, psicométrica, se entendía el envejecimiento como una fase de declive, de pérdidas, de deterioro, y las últimas investigaciones respecto al envejecimiento abren una perspectiva desde el desarrollo humano como una etapa donde, junto a estas pérdidas que no podemos negar, va a haber también una serie de posibilidades de crecimiento personal, de una especie de potencial, ¿no?, de desarrollo, que es quizá en lo que más se están centrando las investigaciones. Hay que entender la vejez como un reto individual y además de social, desde luego, y también pues un poco la idea de responsabilizar a las personas acerca de su propio envejecimiento y de irse preparando sobre la vejez, para que luego estas modificaciones que indudablemente se van a dar sean más fáciles y puedan ser llevadas, digamos, a adaptarse a ellas con más facilidad también. El desarrollo psicológico no se interrumpe al llegar a una determinada edad. El envejecimiento es, por tanto, una etapa con posibilidades evolutivas en la que es decisiva, como es lógico, lo vivido anteriormente. En primer lugar, sería la personalidad previa y la vida previa del individuo, porque claro, hay que enmarcar al individuo que envejece dentro de su contexto biográfico, de su vida previa, un poco el nivel de desarrollo que ha alcanzado, las relaciones que ha establecido, los recursos individuales de los que dispone, los logros y un poquito las dificultades también que haya tenido a lo largo de su vida, la propia identidad. Todo esto hay que tenerlo en cuenta en la persona que envejece, porque bueno, como dice también Simone de Beauvoir en el libro de la vejez, las personas ancianas, los viejos, conservan las dificultades, digamos, los defectos y también las capacidades, las virtudes de los hombres y las mujeres que siguen siendo, ¿no? Un poco en la misma idea que Ajuria Guerra, que siempre con la frase está de que se envejece como se ha vivido.
En esta etapa de la vida, las situaciones de cambio son innumerables. Se suele dar un deterioro corporal, una nueva posición social y económica, la aparición de molestias físicas e incluso una mayor frecuencia de los duelos. Todo esto supone una nueva actitud frente a la vida en ese desarrollo evolutivo. Se están haciendo algunos programas dirigidos pues, a esa estimulación, a trabajar pues, con aspectos como la memoria, el lenguaje, que ayudan a conservar estas funciones hasta épocas muy tardías de la vida, ¿no? Por supuesto la dieta, todo lo que es una vida saludable y todo también lo que tiene que ver con las relaciones con los demás, ¿no? El mantener relaciones satisfactorias, tener alguna persona confidente, disfrutar de esa relación con los demás, no aislarse. Por ejemplo, todo el aspecto de la soledad, que es indudable que es algo inherente a la condición humana, pero que a la vez sabemos que en esta época de la vida se dan muchísimas situaciones de soledad. Bueno, pues intentar también buscar la forma de no aislarse, ¿no? Las modificaciones externas e internas del envejecimiento que ya hemos comentado y la no menos importante conciencia de final de la vida hacen cuestionarse en algunos casos la propia identidad y puede dar lugar a una situación de crisis. Ante esto, cada persona reacciona de diferente modo y es importante estar alerta ante las consecuencias negativas de esa forma de asumir la nueva etapa. La patología, como decíamos antes, surge con cierta frecuencia, ¿no? Entonces, aunque son las mismas enfermedades, digamos que en los adultos, pues la depresión, los trastornos de ansiedad, fundamentalmente, sí que va a haber algunas características a esta edad que los diferencian de edades más jóvenes, ¿no? Por ejemplo, hay una tendencia al solapamiento de los síntomas entre enfermedades somáticas y enfermedades mentales, de manera que una depresión no sigue un patrón tan uniforme como en un adulto, donde hay un cuadro sintomático recortado, con decaimiento, tristeza, pérdida de interés, y a lo mejor en una persona anciana pues, se manifiesta solo en una falta de apetito, en unas quejas pues, de dolores erráticos o de mareos, de inestabilidad, sin que aparezca todo el cortejo afectivo. Ese solapamiento va a hacer que muchas veces nos sea muy difícil distinguir entre una patología orgánica más somática y una patología más de tipo afectivo. Por lo tanto, siempre conviene descartar y hacer estudios también sobre cómo está la persona, porque otro aspecto importante es que muy frecuentemente se dan conjuntamente las dos patologías. Entonces hay llamamos en términos médicos, una gran comorbilidad entre esta patología mental y la somática. Y entonces hay que ocuparse de todo, es decir, en esta edad hay que hacer tratamientos físicos importantes, tratamientos de las enfermedades que acompañan, que la persona esté lo más, pues si es hipertensa, todos estos factores de riesgo que estén lo más estables posibles y a la vez hacer un buen tratamiento de la depresión. En los ancianos se dan los mismos trastornos psicopatológicos que en los adultos, aunque tienen algunas diferencias específicas como trastornos del sueño, déficits cognitivos, somatizaciones, etc., que es muy importante detectar a tiempo para mejorar su calidad de vida. Yo creo que hay una formación muy buena en atención primaria y, por supuesto, además hay casos donde las propias depresiones de los mayores las puede atender muy bien el médico de cabecera de toda la vida o el médico de atención primaria, vaya. No todos los casos tendrían que ser derivados a psiquiatría o a salud mental. Quizá las derivaciones ya son en casos donde pues es una depresión un poquito más compleja o donde se ha hecho un primer abordaje y no ha sido efectivo. Pero yo me refería también a esa atención que se puede hacer desde la propia asistencia primaria, ¿no? Donde sí que ellos también detectan, tienen instrumentos y tienen pues la formación suficiente y a veces con tratamientos farmacológicos, con algunas orientaciones pues de este tipo que decíamos, de animar a la persona que se integre en actividades sociales, que participe un poco más, pues es suficiente en muchas ocasiones, ¿no? Más allá de lo psicológico, existen patologías que podríamos asociar a la vejez y que tienen una incidencia creciente. Una de las más importantes y sobre la que se está alertando particularmente a la sociedad es la enfermedad de Alzheimer. Esta patología se caracteriza por un deterioro progresivo e irreversible de las funciones cerebrales cognitivas y supone una pérdida de funciones como la memoria, el lenguaje o el juicio. A pesar de que se conoce mucho sobre la enfermedad, aún no se sabe su causa primera. El criterio definido según que tenemos para el diagnóstico es la presencia de unas determinadas lesiones en el cerebro que se ven al microscopio, que son ovillos neurofibrilares y placas seniles neuríticas, y
esto es lo que llamamos en medicina la patogenia, un poco el paso intermedio, pero la causa por qué esto se llega a producir, pues no se sabe. El Alzheimer no es exclusivo de la senectud, aunque la vejez es el principal factor de riesgo. La evolución de la enfermedad es progresiva en todos los casos y atraviesa diferentes fases claramente tipificadas, aunque el ritmo de desarrollo dependa de cada caso. Estadísticamente hablando, bueno, cada caso particular puede variar, pero cuanto más precoz es el inicio de la enfermedad de Alzheimer, cuanto más joven en principio es la persona afectada por la enfermedad, el proceso de deterioro es más rápido y más agresivo. En el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer se combinan los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Actualmente no se investiga el fármaco definitivo que cure o que corrija la sintomatología de una enfermedad incurable, sino que se buscan fórmulas para prevenir la neurodegeneración, compensar las alteraciones funcionales y que el enfermo pueda afrontar las necesidades básicas durante el mayor tiempo posible. Hoy por hoy hay una serie de fármacos que están aprobados para el tratamiento específico de la enfermedad de Alzheimer que de alguna manera parece que retrasarían la progresión de la enfermedad de forma que determinados síntomas se podrían de alguna manera estabilizar durante un periodo de tiempo, pero al final acaban por desarrollarse. Lo que ocurre que un poquito lo que parece que estamos consiguiendo, que está consiguiendo con fármacos, es mantener, estabilizar los síntomas de la enfermedad durante un periodo que oscila en el paciente, pero puede oscilar entre 1 y 3 años, de manera que de una progresión que sería lentamente a peor, sin fármacos, pues se consigue hacer más o menos conseguir un plató, un nivel, ¿no?, durante unos años. El trabajo de la psicología en la investigación y el tratamiento en esta enfermedad es fundamental, y no solo para el paciente, sino para que familia y cuidadores puedan afrontar en mejores condiciones la crudeza del deterioro que produce la enfermedad de Alzheimer. Lo ideal sería tratar al paciente desde ambos líneas terapéuticas, ¿no? Por una parte con unos fármacos, que está demostrado que sirven para estabilizar durante un periodo de tiempo al menos la enfermedad, y por otra parte con terapia no farmacológica, que también además la terapia no farmacológica ayuda a nivel de las relaciones personales, es decir, incluso la familia puede asistir a algún tipo de terapia con el paciente, o incluso a nivel de divulgación. Los mismos terapeutas que están actuando sobre el paciente pues pueden actuar sobre el entorno familiar y dar unos consejos, dar pues unas guías, un poco de actuación a la familia que tiene en su seno familiar a un paciente con enfermedad de Alzheimer, cómo tratarle, cómo organizar el espacio físico del domicilio, cómo organizar a lo mejor simplemente lo que es la comida, los cubiertos, el ir al baño. Todo esto evidentemente no es terapia farmacológica, y es muy importante porque mejora la calidad de vida del paciente y también de la familia, que las familias y los cuidadores de los pacientes con enfermedad de Alzheimer realmente tienen muchos problemas en este sentido, y bueno, sabemos que el índice, por ejemplo, de depresión o de estados de ansiedad entre cuidadores y familiares de pacientes con enfermedad de Alzheimer y otras demencias, pero la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente en nuestro medio, pues es muy importante. Entonces hay que tratar al paciente, pero también hay que tratar al cuidador y a la familia. El Alzheimer ha sido definido como la epidemia del siglo XXI por las características de la propia pirámide poblacional. En torno a esta enfermedad, como hemos visto, trabajan distintas disciplinas como la neurología, psiquiatría y psicología, atendiendo a las especificidades de estas y otras patologías de la senectud. En cualquier caso, al inicio de este tiempo, el envejecimiento se contempla como una etapa con posibilidades evolutivas, atendiendo más al gran potencial de la senectud que a los problemas derivados de esta importante época de nuestra vida.